Bienvenidos amigos, esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Mi nombre es Ítalo Tapia. En los últimos meses, desde enero del 2017, el fenómeno del niño costero ha estado causando estragos en la costa peruana, especialmente en el norte y el centro de nuestro país. Tanto es así que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, hasta la fecha, tiene las siguientes estadísticas. Más de 10.600 viviendas colapsadas, más de 12.100 viviendas inhabitables y ni qué decir de la infraestructura pública. Y asimismo, más de 1.900 kilómetros de carreteras afectadas y 159 puentes colapsados debido a este fenómeno natural. Pero estos puentes, lo más curioso es que han colapsado pero sin haber cumplido su vida útil. Esto causa muchas molestias, no solamente por dejar incomunicados a la población, sino también por el transporte. Entonces, ¿por qué estos puentes, sin haber cumplido su vida útil, colapsan? ¿Son errores de diseño, son errores de construcción, o tal vez falta de mantenimiento, o tal vez la fuerza de la naturaleza ha sobrepasado a los criterios de diseño de los puentes? Para hablarnos más acerca de este tema, tenemos el privilegio de tener con nosotros al ingeniero Jack López Acuña, ingeniero civil egresado de la UNI, máster en ciencias por la Universidad Federal de Río de Janeiro, especialización en ingeniería de puentes e ingeniería sismorresistente en Japón, y profesor principal de puentes en la UNI hasta 1992. Actualmente se desempeña como gerente general de Jack López Ingenieros S.A.C. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Igualmente. A ver, empecemos a hablar acerca de la normativa. ¿Cuáles son los criterios y normas de diseño que contempla la normativa nacional para el diseño y construcción de puentes para poder evitar, por ejemplo, en la construcción de un puente en un río, para poder evitar erosión y desastres naturales? Y el impacto de desastres naturales. Bien, la normativa para diseño de puentes en el aspecto hidráulico ya desde hace muchos años indica lo siguiente, ¿no? Que los puentes deben ser diseñados para que no colapsen ante una avenida extraordinaria de 500 años de periodo de retorno. Eso es lo que dice la normativa vigente, y la de hace más de 50 años es lo mismo, o sea, no ha cambiado. Lo que pasa es que a veces no se ha respetado ese criterio, ¿no? Lo que sí nos indica en la normativa nacional, que es lo crítico en este caso, es el concepto de que, y el criterio que debe respetarse, de que no hay que reducir el cauce natural de los ríos. Entonces, ese es el mayor, digamos, la mayor causa de que los puentes estén fallando por eso. O sea, al reducir el ancho del cauce natural, se incrementa la velocidad, ¿ya? Y la socavación, y eso es lo que daña. Entonces, ese es el mayor problema. Entonces, lo primero que se debe hacer conceptualmente, antes de entrar a ningún cálculo, es respetar el ancho natural del cauce de los ríos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en el fenómeno del Niño del 83 en Piura. Sucedió eso, ¿ya? Fue licitación a suma alzada, entonces, para otorgar al menor precio. Entonces, todos los contratistas ofertaron los puentes de mayor longitud posible y de menor profundidad de cimentación, y es lo que ha pasado. O sea, no se ha respetado la normativa de diseño en el aspecto hidráulico. Entonces, la normativa sí está bien. Lo que generalmente podría fallar es la construcción, es la ejecución. Eso es lo que nos está diciendo. No, sino, claro, también falla, o sea, en primer lugar, la decisión de muchos contratistas de que para ganar la obra, claro, para otorgar la buena pro. Así es, para ganar la buena pro de una obra, cuando son a suma alzada, o sea, esa oferta en menor costo, y para hacer el menor costo, reducen la longitud del puente y también la cimentación, no la hacen muy profunda. Entonces, y eso lamentablemente no está en la normativa. O sea, la normativa es una carencia. O sea, la normativa no está indicando que no hay que reducir el cauce natural de los ríos, ¿no? Listo, ingeniero. Entonces, yendo a ejemplos concretos. Hace unos días colapsó el puente de la Solidaridad, es un puente atirantado, puente peatonal, y simplemente se desplomó, ¿no? Entonces, exactamente, ¿cuál fue la deficiencia puntual en ese caso? Ya. En ese caso, la deficiencia puntual ha sido lo siguiente. O sea, hay varias. Desde la concepción, o sea, las etapas de un proyecto son varias. O sea,
la primera etapa es la concepción, o sea, sin entrar en ningún número, o sea, es ver la zona, de acuerdo a la longitud del puente, las características del río, etc., ver cuál es la estructura apropiada para eso. ¿Ya? Y después de eso recién vienen los cálculos, o sea, conceptualmente, en ese caso, para cubrir el espacio que había, que pueden ser 40, 50, 60 metros, 70 metros en el caso en esa zona del río Rímac, no se requiere un puente atirantado. Los puentes atirantados se requieren para luces mucho mayores. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, conceptualmente, no es el tipo de estructura adecuado para eso. Entonces, lo eligieron posiblemente por razones de tener una estructura vistosa. ¿Qué tipo de puente debería haber habido? Ahí es suficiente con un puente convencional de una viga que vaya de un punto a otro, es suficiente. ¿No? Para esa longitud no se necesita más. ¿Ya? Ahora, dentro del punto de vista estructural, ya si se quiere hacer una estructura, digamos, simbólica o arquitectónica o que distinga la zona, bueno, se puede hacer, colocar una torre, cables, todo eso. Pero en este caso sucedió lo siguiente, que en realidad, cómo se fabricó y cómo se construyó ese puente. Ese puente se fabricó como una viga de acero. Se fabricó al costado y luego se lanzó. Entonces, con eso era suficiente. Entonces, la torre y los cables que se colocaron después. Entonces, no está trabajando. Así no se construye un puente atirantado, así no se fabrica un puente atirantado. Entonces, fue es un adorno. El fallo en la concepción y también en la construcción. Así es, así es, así es. Vamos a hablar acerca de el puente Virú, ¿no? Un puente que está en el norte. Y tal vez antes, en el caso particular, ¿qué sucede? Sí. Se colocó el apoyo que estaba en la margen donde no estaba la torre, un apoyo sobre un relleno. Ah, sí, eso ya... Entonces, indudablemente, ahí eso no puede ser. O sea, en principio, ¿qué es lo que dice el criterio de diseño de la norma? Sí. O sea, el apoyo de un puente para que no colapse tiene que estar por debajo de la socavación máxima. Entonces, si un río, digamos, para el caudal de 500 años, socava, digamos, 3 metros de profundidad, entonces la cimentación del puente tiene que llegar debajo de esos 3 metros. Y en este caso, pues, ni siquiera llegaba hasta arriba, o sea, totalmente falta el cumplimiento de la norma. La verdad también es, el fallo también vino por incumplimiento también de la norma. También. Entonces fue una serie de factores múltiples. Así ¿no? es, así es. Ya, conceptualmente no era el tipo necesario, no se cumplió la norma porque esa cimentación debió llegar hasta debajo del cauce para protegerlo contra la socavación del río. Ahora, cuando se usa un puente atirantado, ¿cómo se construye? Se hace una torre, se lanza un tirante y se avanza una dovela, luego otro tirante y otro, y así, o sea, se construye porque se llama por volados sucesivos. Aquí no, aquí se hizo toda la viga y después se colocaron los cables. Entonces no tiene ningún objetivo de haber colocado los cables, ¿no? Y también el puente que está a su costado, ¿no? El puente ya se habrá hecho de la misma manera. No, se ha hecho exactamente de la misma manera. Entonces ese puente, lo que hay que hacer, pues... ¿Qué solución propondría para que ese puente no le suceda lo mismo? Para que no le suceda lo mismo, lo que tiene que tener es debajo de ese dado, colocar un pilote hasta debajo del fondo del río. Debajo de la cimentación actual. Así es, no tiene que llegar por debajo del río, ¿no? Sí, y eso ya es un costo mucho más adicional. Así también, es, pues, ¿no? así es. O sea, a la larga sale mucho más caro de lo que Claro, ya se proyectó. Así es. Yendo para el tema, lo que ya le había mencionado sobre el puente Virú, Ya. este puente también colapsó. Ha dejado intransitable la carretera de Trujillo a Lima y ha dejado afectando los departamentos de Tumbes, Piura, La Mallega y La Libertad. Tiene 120 metros de longitud y es un puente metálico reticulado. ¿Qué puede decirnos acerca de su colapso? ¿Por qué sucedió? Ya. Esos puentes es uno
varios puentes de ese tipo que todavía están en la Panamericana. Ya otros puentes similares colapsaron antes. Ahora, ¿cuál es la característica de estos puentes? Generalmente son puentes que tienen una cimentación en base a unos pilotes antiguos, que eran tipo de diámetro muy pequeño, o sea, diámetro de 40 centímetros generalmente, que se llamaban pilotes tipo Franklin. Entonces, esos pilotes no tienen mucho diámetro y generalmente tienen capacidad solamente para soportar carga axial. Entonces, cuando se produce una socavación del orden de los 2 metros, 3 metros, que no es mucho, ya quedan totalmente expuestos a la flexión. Entonces, esos pilotes no soportan flexión y se quiebran. Entonces, es lo que ha sucedido en ese caso. Ya felizmente los nuevos puentes que se están construyendo ya no son con pilotes de ese diámetro, sino se hacen con pilotes de mayor diámetro, 1 metro, 1,20 metros, entonces con eso no hay problema. Puede venir la socavación 2, 3, 4, 5 metros, hay que calcularlos para 500 años y los va a soportar. Entonces definitivamente no recomendaría pilotes Franklin para poder cimentar ese tipo de estructuras. No, o sea, no, donde va a haber una socavación muy grande ya no. En los medios de comunicación estamos viendo, se ha estado viendo, ¿no? El puente Balta, ¿no? El puente Balta, que data prácticamente del siglo XVIII, ha sufrido muchos embates de la naturaleza durante todos estos siglos y sigue en pie, sigue exactamente, sigue sin ningún daño. Pero en el caso del puente de la Solidaridad, que se ha caído, habiendo tenido 7 años de construido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de construcciones, ¿no? O sea, ¿por qué se puede decir que los puentes más actuales son más vulnerables a los embates de las fuerzas de la naturaleza? No, en realidad son varios factores, Lo que está sucediendo es lo siguiente, ¿no? De que generalmente los puentes antiguos eran proyectados por ingenieros con mayor experiencia que actualmente. Y los cálculos se hacían muchas veces a mano o con regla de cálculo. Entonces, ¿eso qué significaba? Que el profesional tenía que tener un conocimiento profundo. Ahora, con el uso de las computadoras y todo lo demás, se ha convertido en que es muy frecuente que cualquier profesional muy joven mete datos a la computadora y piensa que los resultados que obtiene son correctos. Y lo que está sucediendo en muchos casos es que se usa el software pirata. Y está demostrado lo siguiente, que esos programas piratas, que la diferencia se adquieren con 5 soles, dan resultados. Es lo que han optado, dan resultados, pero los resultados son errados. En cambio, los programas legítimos dan resultados confiables, ¿no? Y a su vez, en profesionales, inmediatamente pueden detectar si un resultado es razonable o no. O sea, ese es un aspecto. Sí. El otro aspecto es el siguiente, ¿no? De que en este momento, o sea, antiguamente, los factores de seguridad con que se diseñaban las estructuras eran mayores. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo, es lo que pasa con el puente Balta. O sea, el puente Balta es una estructura que se ve que no sufre daños por eso. Es una estructura robusta y con toda seguridad tiene una cimentación profunda y sus factores de seguridad son altos. Mientras que los puentes nuevos, los factores de seguridad son menores, pero exigen que los que hagan los cálculos también apliquen conocimientos más avanzados. Entonces, si no se compatibiliza eso, el resultado es terrible. El resultado es terrible, o sea, da lugar a estas estructuras sumamente vulnerables, ¿no? ¿Usted recomendaría subir el estándar de diseño para la normativa? No, o sea, no es necesario subir el estándar. Lo que hay que es aplicar correctamente los estándares actuales. Correctamente. O sea, así es, hay que aplicar correctamente los estándares actuales. O sea, ¿qué dice en cuanto al tema que estamos viendo? O sea, lo que dice claramente, los puentes hay que diseñarlos para que ante una socavación máxima
de 500 años no colapse. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener una cimentación profunda, que esté por debajo de la socavación, entonces no va a colapsar. Pero en los puentes que hemos visto que han colapsado, ha sido por eso. O sea, este puente de la Amistad, pues la cimentación estaba muy arriba, tenía que colapsar. En el caso del Virú, tiene pilotes, pero pilotes muy débiles, entonces se quiebra, colapsa. Entonces no están cumpliendo la normativa. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, ahora hay que elevar indudablemente las exigencias para los profesionales, porque lo que está sucediendo en este momento también, profesionales muy jóvenes, sin demasiada experiencia, directamente están teniendo acceso a poder diseñar este tipo de obras, ¿no? Sí, eso me lleva a la siguiente pregunta, ingeniero. ¿Usted cree que hay suficientes ingenieros especialistas en puentes actualmente en nuestro país? O sea, que se puede decir que pueden diseñar de manera correcta con los estándares actuales. Bueno, en nuestro país sí hay muy buenos ingenieros, lamentablemente son pocos, pero ¿qué está sucediendo, no? Que en los concursos, por ejemplo, no se da valor a la experiencia de esos profesionales. ¿Qué piden? Entonces le piden, por ejemplo, que tenga cursos de gerencia en proyectos, que tengan cursos en administración. Entonces, ese tipo de cosas que ha cambiado totalmente. O sea, para diseñar un puente no es necesario eso. O sea, para administrar pues, una empresa es requisito, pero para el ingeniero que va a diseñar un puente, entonces le están pidiendo, repito, ese tipo de, o sea, que tenga diplomado en administración, en todas esas cosas, ya no les exigen experiencia en este tipo de cosas. Pero es lo que está sucediendo. Por eso hay muchos profesionales con mucha experiencia no están participando. ¿Sí? Pero depende también de la entidad, ¿no? Porque hay entidades que sí piden, ¿no? Así es. Mucha experiencia ya, y por eso es que incluso cuando ya te piden con demasiada experiencia, son los ingenieros jóvenes los que dicen no, que también deberían dar la oportunidad, ¿no? Entonces, claro. Habría que ver ahí un sano equilibrio, ¿no? No, lo que pasa es lo siguiente, que tienen que formarse equipos, ¿no? O sea, en el equipo tiene que haber de todo, o sea, gente con experiencia, gente joven, con la última tecnología, con los últimos avances, y ahí que salen las cosas, o sea, tienen que hacer trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que daría a los institutos, universidades que están formando ingenieros civiles para poder evitar ese tipo de problemas? Ya, pero tal vez antes de ir a eso, hablábamos de esto de los concursos. Por ejemplo, yo el otro día vi un concurso de un gobierno regional en el norte, justamente donde hay todos estos problemas, ¿no? Y pedían como requisito para el jefe del estudio que sea un arquitecto y no un ingeniero civil. Entonces, ese tipo de cosas pues, sucede, entonces no puede ser. Entonces, definitivamente hay que revisar todo lo que es las bases y términos de referencia, ¿no? Ni irse a un extremo ni al otro. Claro, ¿qué otra recomendación daría para poder mejorar los términos de referencia para los concursos? Aparte de pedir que haya equipos multidisciplinarios, hay equipos donde hay un equilibrio y con gente con experiencia. Ya, un poco que se califique lo siguiente, que eso se hacía antes, ahora ya no. Por ejemplo, que cuando uno presenta una propuesta, ¿no? Presente su planteamiento, qué es el tipo de puente que yo estoy ofertando, cómo pienso diseñar. Entonces, eso incluso pedían que el que va a presentar la oferta visite la zona y ya presente un esquema. Ahora no se pide absolutamente nada de eso. Ahora solo se califica número de horas de diplomado, número de cosas de esto y del otro, y no se califica la propuesta técnica que puede ofrecer el profesional. Sí, eso es muy importante, ¿no? Es justamente la propuesta técnica la más importante de todo. Así es. Y es no tanto lo que piden algunas entidades, ¿no? Claro, entonces piden lo siguiente en la propuesta, ¿ya? Que tenga equipo de topografía, de equipo camioneta, todo eso pues se compra, se consigue fácilmente.
Entonces, ¿qué recomendación daría a las entidades, ¿no?, para poder mejorar su papel, para poder evitar ese tipo de problemas en el futuro? Ya, yo pienso de que tiene que hacerse un poco lo que hacen otros países desarrollados. Por ejemplo, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos se va estableciendo una categoría en el ingeniero. O sea, empieza, en primer lugar, allá uno que recién termina la universidad no puede hacerse cargo de un proyecto inmediatamente. Tiene que estar durante 5 años como ingeniero en entrenamiento, trabajando con otros profesionales de mayor experiencia. Después de los 5 años, recién se presenta a dar un examen de calificación y ahí le dan la licencia. Y después de eso va avanzando en su carrera y se va haciendo una especialidad en ingeniería civil, que estamos acá. Dice, ok, cada uno dice, soy especialista en puentes, soy especialista en presas, pero ¿cómo se ha llegado a eso? No se han hecho generalmente estudios que haya llevado eso como en medicina. Aquí en medicina, pues un pediatra, un cardiólogo, o sea, ha hecho estudios de varios años. Aquí no se dice nada de eso. Entonces, en ese sentido, y ya para ir terminando con la entrevista, ingeniero, ¿cuál es la recomendación final que le daría a los centros de estudio, a las universidades que están formando los ingenieros civiles para poder formar, en todo caso, mejores profesionales que no se le caigan los puentes? Ok. En primer lugar, lo siguiente. La ingeniería civil, las universidades de ingeniería civil en el Perú, muy pocas son las universidades que tienen como obligatorio el curso de puentes. Sí, muy pocas, casi ninguna. Así es. Es un electivo. Así es electivo. Entonces, no puede ser. O sea, el puente es la estructura más significativa de la ingeniería civil. Incluso el nombre, o sea, con el que nació, digamos, esta carrera, que fue en la escuela en Francia, salió eso, ¿no? Como ingenieros de caminos, puentes y calzadas. Sí, así se le llama en España también, así actualmente. Así es, ¿no? Y en Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, los ingenieros, cuando se habla de ingeniería civil, ¿qué son? Son los puentes, las presas, dentro de los edificios, muy poco. Los edificios los hacen los arquitectos. Las normas para edificios lo hace el Colegio de Arquitectos. Las normas de puentes, de presas, de todo lo que es, digamos, obras de ingeniería civil son diferentes. Entonces, la filosofía con la que hay que diseñar las obras de ingeniería civil es muy diferente a la filosofía con que se diseñan las edificaciones. Y eso es lo que está lamentablemente faltando, ¿no? Ya para terminar, ingeniero, un mensaje final para nuestros espectadores. Bien, el mensaje final que podría dar en esto de la especialidad de puentes es lo siguiente. Si nosotros leemos la historia de la ingeniería de puentes, vamos a encontrar al Perú, no al Perú, sino a los incas, como los grandes constructores de puentes. Incluso hasta ahora hay un puente en Apurímac que se construye, ¿no?, con la tecnología de entonces. Sin embargo, en los últimos años, ¿qué se ha hecho? Se está importando estos famosos puentes que hemos visto, que le llaman los Bailey. O sea, el programa de los 1000 puentes del gobierno anterior, ¿en qué consistió? En comprar 760 puentes metálicos de este tipo. Pero ¿cuál es el problema de eso? Esos puentes son temporales. Claro, están hechos para hacer puentes temporales. Así es, de emergencia y temporales. Pero acá se ponen como permanentes. Claro, se quedan como permanentes. Ahí tenemos el caso del puente Bella Unión. ¿No? Entonces, eso es terrible, Y esos puentes generalmente se apoyan solamente en uno dado, no tienen cimentación profunda. Entonces, es terrible. Hay que mejorar y espero que esto sea un punto de quiebre
para que la ingeniería civil dé más atención a los puentes. Listo, ingeniero, se nos acaba el tiempo se nos ha quedado bien corto, pero esperamos que esta breve acotación respecto a lo que está pasando actualmente pueda hacernos reflexionar para un futuro, para que estas cosas no vuelvan a pasar, o en todo caso para poder minimizar los impactos de los embates de la naturaleza que siempre van a pasar, ¿no? Muchas gracias por su entrevista, ingeniero, y muchas gracias a ustedes por su sintonía, y nos estamos encontrando en otra edición de Consultorio de la Construcción. Muchas gracias, hasta luego.